Buenas tardes, mi nombre es Aaron Antonio Carrillo. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Logística y el día de hoy eh, veremos la unidad 4 que trata bondad de ajustes y tablas de contingencia. Materia tomada por el profesor Juan Morales, Estadística Inferencial 1, cuarto semestre. Pues comenzamos. Hablaremos del capítulo 11, como ya lo mencioné anteriormente, bondad de ajustes y tablas de contingencia. El ejercicio número 2 nos pide interpretación de valores de chi cuadrado cuando se generan dígitos aleatorios. Como en el ejercicio 1 es posible someter a prueba la bondad de ajustes de los dígitos generados con la distribución en la que todos estos son igualmente probables, que sugiere un valor excepcionalmente grande del estadístico de prueba chi cuadrado acerca de la bondad de ajuste, que sugiere un valor excepcionalmente pequeño del estadístico de prueba chi cuadrado, como 0.002 acerca de la bondad de ajuste. Pues bien, la respuesta, si el chi cuadrado o valor del estadístico de prueba es excepcionalmente grande, rechazamos nuestra hipótesis nula, ya que o lo que sugiere que los datos no son adecuados para la distribución supuesta. De manera similar, chi cuadrado, si el valor del estadístico de prueba es excepcionalmente pequeño, como el 0.002, entonces aceptamos nuestra hipótesis nula, lo que sugiere que los datos se ajustan bien a la distribución supuesta. Ejercicio número 3. Frecuencias observadas y esperadas. Un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizaron los banquetes de bodas. A continuación se presentan los resultados, según datos del The Amazing Almanac. Supongo que desea someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que presentan O y E y luego calcule los valores de O y E. Pues bien, se da el hecho de que un proveedor de bodas selecciona a los clientes de forma aleatoria en los últimos años y registra los meses. Así que O son las frecuencias observadas de bodas ocurridas en diferentes meses. Y E, las frecuencias esperadas de bodas en diferentes meses. Esto es, es igual a 120 sobre 12, que nos da un total de 10. Entonces, lo podemos comprobar utilizando Minitab. Nos vamos a estadísticas, tablas, chi cuadrado, y aquí meteremos unos valores. Damos OK. Aquí nos aparecen unas gráficas. Entonces quiere decir que el chi cuadrado es de 10.6 y para P, el valor de P es 0.477. Pues bien, regresando al tema, la pregunta 4, el valor de P, al utilizar los datos del ejercicio 3 para someter a prueba la hipótesis de la afirmación de las bodas se celebraron durante los 12 meses con la misma frecuencia. Se obtiene el valor de P de 0.477, como lo vimos en el ejercicio realizado por medio de Minitab, que indica el valor P de los datos muestrales. ¿A qué conclusión se puede llegar? Pues bien, la conclusión es de que el valor P es de 0.477, o sea, es mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto,
valor de P nos dice que los datos de muestra son buenos para el ajuste. Así que podemos concluir que las frecuencias de bodas en diferentes meses pueden ser o son las mismas. En los ejercicios 5.20 realice la prueba de hipótesis y proporcione el estadístico de prueba, el valor crítico y o el valor P y formule la conclusión. 6. Ejercicio 6. Calificaciones y lugar para sentarse. Los estudiantes con calificación A o promedio de A o 10 tienden a sentarse en una zona particularmente del salón de clases. El autor registró los lugares de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de A con estos resultados. 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior del salón. Al someter a prueba la suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo el estadístico de prueba chi cuadrado con un total de 7.226 si se utiliza un nivel de significancia de 0.05. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Si esto fuera así, significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se sienta al frente. Pues bien, para poder resolver esto, o de la manera que lo podemos graficar, yo utilizaré Minitab. Nos vamos a gráficas, probabilidad de distribución, ver la probabilidad, escogemos chi cuadrado, tenemos los datos, elegimos el área, como nos indicaron, un valor de 7.266. Ok, entonces obtenemos aquí el valor que nos indica. Aquí en la gráfica lo podemos comprobar que el 7.266 nos da un 0.2697, que es lo que nos está indicando en la pregunta. Pasamos al 8. El neumático desinflado y la clase perdida. Un cuento clásico se refiere a 4 estudiantes que van juntos en un automóvil y no llegan a un examen. Como excusa dijeron al profesor que un neumático se desinfló en el camino. En el examen de recuperación, el profesor pidió a los estudiantes que identificaran el neumático en particular que se desinfló. Si en realidad no tuvieron el percance, ¿serían capaces de identificar el mismo neumático? El autor pidió a otros 41 estudiantes que identificaran el neumático que ellos seleccionarían. Los resultados están listados en la siguiente tabla, excepto el de un estudiante que seleccionó el neumático de refacción. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación del autor de que los resultados se ajustan a una distribución uniforme que sugiere el resultado acerca de la capacidad de los 4 estudiantes de seleccionar al mismo neumático cuando en realidad su excusa fue una mentira. Pues bien, basándonos en esta tabla, nos dice que el número seleccionado de los alumnos frontal izquierdo 11, frontal derecho 15, trasero izquierdo 8 y trasero derecho 6. Teniendo en cuenta que un cuento clásico involucra a 4 estudiantes, como ya lo vimos anteriormente, podemos decir que el valor de P de 0.
2035 es mayor que el nivel de significación de 0.10, por lo que no hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de los resultados. Así es que, en conclusión, no hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de los resultados de la reclamación que se ajustan a una distribución uniforme. En los ejercicios 5 y 6, someta a prueba la afirmación enunciada utilizando los resultados del programa de cómputo. Crimen y extraños. Minitype presenta los resultados de la siguiente tabla, que incluye datos obtenidos de víctimas de crímenes elegidas al azar, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recuerda que DF o Degree Free significa grados de libertad. ¿Qué se puede concluir de esto? Pues bien, podemos corroborarlo en Minitab. Nos vamos a estadística, tablas, nos vamos a chi cuadrado, test for association, aquí nos dice que podemos utilizar dos variables. Aquí vamos a elegir homicidio, robo y asalto. Homicidio, robo y asalto. Con filas del C5. Pues bien, aquí nos dice que el chi cuadrado bien, aquí podemos compararlo. Chi cuadrado 219.33 degree free con 2 de value 0, como nos indica aquí en el tab 119.300. Es la manera de corroborarlo. En los ejercicios 722 someta a prueba la afirmación enunciada. 9. Prueba de un detector de mentiras. La siguiente tabla incluye los resultados de los experimentos con polígrafo, detector de mentiras, realizados por los investigadores Charles R. Hunt, Boise State University, y Gordon H. Barland, Department of Defense Polygraph Institute. En cada caso se sabía si el sujeto había mentido o no, de manera que la tabla indica si la prueba de polígrafo fue correcta. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la indicación de la prueba del polígrafo es independiente de si el sujeto miente. Los resultados sugieren que los polígrafos son eficaces para distinguir entre verdades y mentiras. Pues bien. Pues bien, aquí tenemos una tabla de cómo se realiza o los pasos a realizar en Minitab. El nivel de significancia es de 0.05. Dado lo anterior, la tabla a continuación incluye los resultados del experimento del polígrafo. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. ¿Mintió o no mintió? Pues bien, vamos a realizarlo en Minitab. Nos vamos a tablas, estadística tablas, chi-square test for association.
nos vamos, mintió, no mintió, a la fila 18. Ok, y aquí podemos comparar con el resultado final. Vemos que nos coincide. Observamos que coincide. Entonces, debido a que el estadístico de prueba no cae en la región crítica, podemos decir o podemos rechazar la hipótesis nula de que las variables de fila y columna son independientes, ya que hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de la reclamación que si el sujeto se encuentra es independiente de la indicación de prueba del polígrafo, entonces los resultados sugieren que los polígrafos son efectivos para distinguir entre verdades y mentiras. 13. La sentencia de un acusado depende de su declaración. Muchas personas creen que los criminales que se declaran culpables tienden a obtener sentencias más cortas que aquellos que son sentenciados en juicio. La siguiente tabla resume datos muestrales seleccionados al azar de casos de acusados de robo en San Francisco. Según datos de Dawes City Paid Plead Guilty, Differential Sentencing and the Functioning of the Criminal Courts, the Brereton y Casper Law and Society Review, Volume 16, Number 1. Todos los sujetos tenían sentencias previas con un nivel de significancia de 0.05. Someta a prueba la afirmación de que la sentencia, enviar a prisión o no enviar a prisión, es independiente de la declaración de culpabilidad. Si usted fuera el abogado defensor de un acusado culpable, ¿sugieren estos resultados que usted debe alentar una declaración de culpabilidad por parte de su defendido? Pues bien, aquí nos dan esta tablita donde dice o donde está la muestra de los que se declararon culpables o los que se declararon inocentes, de los cuales fueron enviados a prisión y de los cuales no fueron enviados a prisión. Pues bien, nosotros lo realizaremos en Minitab para poder corroborar el nivel de significancia y los datos aquí presentados. Nos vamos a estadísticas, tablas, y al cuadrado por asociación, y aquí nos dice que vamos a elegir culpable e inocente, que son los datos que tenemos. La fila 16. Pues bien, aquí nos dice que la sentencia depende de la declaración de la culpabilidad con el nivel de significancia, personas enviadas, por lo tanto, por
Por lo tanto, el 42.42.557, como lo podemos corroborar en GitHub, entonces podemos deducir que hay pruebas suficientes para justificar el rechazo de la reclamación de que la sentencia enviada a la prisión o no enviada a la prisión es independiente de la declaración de culpabilidad. Así que los resultados anteriores sugieren motivos alentadores para los acusados culpables. Quiere decir que tienen más probabilidad de reducir su sentencia o salir libres. Capítulo 13. Estadística no paramétrica. En los ejercicios 9 a 2 se utiliza la prueba del signo de los datos que consisten en valores variados. Ganadores del Oscar, ejercicio 9. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el Oscar. Los datos se parearon con base en el año en que ganaron. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que no existe diferencia entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores en el momento en que se entregaron los premios o dichos premios. Aquí tenemos a los datos ya aquí puestos en la tabla. Si bien nos dice que no hay diferencia, o sea la mediana es igual a 0, y aquí nos indica que hay una diferencia, la mediana diferencia es menor que 0. Aquí tenemos los valores positivos, el 2 y el 6. Entonces la hipótesis nula es la afirmación de que no hay diferencia entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores en el momento de los premios. Y la hipótesis alternativa es la afirmación que existe una diferencia entre la edad de mejor actriz y mejor actor. Así que tenemos números de signos positivos 2, números de signos negativos 13 y números de vínculos 0. Es decir, el número 15, o sea, el número total de signos es mayor, es mayor a, es mayor a 2, que es el número de signos menos frecuentes. Por lo tanto, hay pruebas suficientes para apoyar la afirmación de que existe una diferencia significativa entre las edades de los mejores actores y las mejores actrices en el momento en que se presentaron en los premios. 12. Calificaciones de consumo de combustible de automóviles. A continuación se presentan las calificaciones combinadas en una ciudad y carretera del consumo de combustible en millas por galón para diferentes automóviles de acuerdo con el antiguo sistema de calificación y con un nuevo sistema que entró en vigor en 2008. Según datos de USA Today, el nuevo sistema se implementó en respuesta a las quejas de que las antiguas calificaciones eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones nuevas. Pues bien, nos vuelven a dar una serie de muestras que ya lo pusimos aquí por calificación antigua y nuevas calificaciones XY. Por si la hipótesis nula nos da que el valor de P es igual a 0.05 y alguna o la hipótesis alternativa P es mayor a 0.5. Por lo tanto, en la tabla anterior podemos encontrar que hay signos de menos y no hay vínculos. Por lo tanto, n es igual a 20, o sea, n menor a 25. Aquí el estadístico de prueba x toma el valor de 0 y el valor crítico de x para n es 20 y con un nivel de significancia del 0.01 es 0. Por lo tanto, podemos concluir que las calificaciones anteriores son más altas que las calificaciones nuevas. Es por eso que podemos justificar la reclamación de rechazo
de que ninguna diferencia o rechazamos la hipótesis, de que no hay ninguna diferencia o rechazamos la hipótesis nula. Uso de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. En los ejercicios 5 y 6, remítase a los datos muestrales pareados indicados y utilice la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana igual a cero. Ejercicio 5. El viernes 13 es de mala suerte. Investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos y a continuación se presentan los resultados de los viernes 6 de un mes y de los viernes 13 del mismo mes, según datos del ICE Friday to 13th Bad for Your Health, de Escalon, et al., BMJ, Volume 307, tal como aparece en el recurso de datos en línea Data and Story Lane. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae en viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado. Bien, aquí tenemos la tablita, pero para ello hoy lo corroboramos o realizaremos el ejercicio a través de mi tab, estadísticas, no parámetros, Wilcoxon. Vamos a la, seleccionamos el 30, aquí nos dice que tenemos la mediana estimada, la confidencia y la baja. Tal como nos aparece. Entonces, podemos decir que al observar el diseño del experimento, podemos decir que los datos dados no son simples muestras aleatorias, pero asumámoslo como simple muestra aleatoria. Hemos generado histograma de las diferencias como se muestra a continuación. Al observar podemos decir que aquí hay números de diferencia positivas y de menor que las diferencias negativas. Así es que la hipótesis nula es la afirmación de que no hay diferencia de que el día 13 de un mes normal cae el viernes, el número de ingresos hospitalarios de accidentes de vehículos de motor no se ven afectados. La hipótesis alternativa es la afirmación de que no hay diferencia entre los números de admisiones tanto para las fechas. Pues bien, como conclusión de la estadística anterior, podemos decir que encontramos que el valor crítico es menor que el estadístico de prueba T, por lo que aceptamos la hipótesis nula de que no hay diferencia. Ejercicio 6. Pronóstico de clima. A continuación se presentan las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferentes tienen una mediana de 0, que sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones. Aquí nos muestran la tabla y nosotros lo vamos a realizar. Bueno, aquí se nos da la temperatura real y las altas temperaturas pronostican un día de anticipación. Ahora, utilizando el nivel de significancia, podemos probar que la afirmación de la población de diferentes tiene una mediana de 0. Para realizar esto, vamos a irnos a Minitab, gráfica, histograma, con ajuste o with fit.
Aquí tenemos a la forma de la campana, pasando de menos, subiendo y volviendo a bajar. De esta manera fue como se realizó. Entonces, al observar al gráfico podemos decir que las diferencias no están distribuidas equitativamente en ambos lados, porque hay una alta concentración en el lado derecho, como se puede observar. Entonces aquí, así que de la tabla anterior observamos que hay 3 signos negativos y 3 signos positivos, mientras que hay 2 vínculos, la suma de los rangos negativos es de 6 más 3.5 más 3.5 igual a 13, y la de los rangos positivos es de 3.5 más 3.5 más 1 igual a 8. Así que en conclusión aquí encontramos que el valor crítico es menor que el estadístico de prueba T, por lo que aceptamos la hipótesis nula, de que no hay diferencia. Comentario e interpretación: por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no hay diferencia entre la temperatura alta real y el pronóstico de temperatura alta de un día. Dos muestras independientes. Uso de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. El ejercicio 5.8 utilice la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. Discriminación por edad. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence with Allegations of Age Discrimination, de Barry y Pollard, The American Statistician, Volume 58, Number 2. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana edad de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base en el resultado, parece haber discriminación por la edad. Aquí tenemos los datos. Aquí se tienen los datos, las edades. Nosotros lo vamos a realizar. Bueno, esta es la manera de realizarlo de forma manual. Nosotros lo vamos a realizar con Minitab, un poco más sencillo. Nos vamos a estadística, los parámetros, en Whitney, seleccionamos la segunda muestra, no equal. Entonces, aquí ya nos dan los datos que nosotros pudimos haber realizado de manera manual. Por lo tanto, estamos probando la hipótesis de que las dos poblaciones tienen medianas iguales, por lo que tenemos una prueba de dos colas con valores críticos. Aquí el valor de significación general es de 0.248, lo que quiere decir que es mayor a 0.05, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula y llegamos a la conclusión de que los solicitantes no seleccionados proceden de una población con la misma edad mediana que los solicitantes seleccionados. Conjunto de datos del apéndice P. En los ejercicios 9 a 12, remítase al conjunto de datos del apéndice P indicado y utilice la prueba de la suma de rangos Wilcoxon. 12. El índice de masa corporal, remítase el conjunto de datos 1 del apéndice B para las medidas del índice de masa corporal IMC de muestras aleatorias de hombres y mujeres. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes de IMC.
Aquí tenemos que analizar los datos de las mediciones del índice de masa corporal IMC o índice de masa corporal de muestras aleatorias de hombres y mujeres mediante el uso de la prueba de suma de rangos de Wickett para un nivel de significancia de 0.05 para probar la afirmación de que hombres y mujeres tienen diferentes valores de IMC medianos. Observando el diseño del experimento podemos decir que los datos de muestra dados son 40 cada uno y son mayores de 10, por lo tanto se cumplen nuestras suposiciones requeridas. Pues bien, para realizar este ejercicio vamos a utilizar mitad, estadísticas, no parámetros, ven with me. Utilizaremos para la primera muestra IMC, seleccionamos para la segunda, así es que nos da un nivel de significancia del 0.3032. Por lo tanto, es menor al 1.25 de la estimación puntual. Podemos interpretar que en este caso nuestro valor P de importancia general es mayor que el nivel de significancia de 0.5, por lo que tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula que respalda la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores de IMC medianos iguales. Uso de la prueba de Kruskal-Wallis. En los ejercicios 5.10 utilice la prueba de Kruskal-Wallis. 7. Lesiones en la cabeza en choques de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza en choques realizados con maniquís. Los datos se obtuvieron de los mismos automóviles utilizados en el problema del capítulo 12. Las medidas están en HITS, que se refiere al criterio estándar de lesiones en la cabeza, por las siglas de Head Injury Condition. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma mediana. La pregunta es, ¿los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros? Pues bien, para realizar este ejercicio utilizaremos Minitab. Nos vamos a calculadora, seleccionamos ya unos datos que previamente teníamos puestos. Como expresión vamos a buscar la suma suma la suma posterior vamos, okay, lo cual nos da un dado de significancia de 0.332. Se puede observar aquí.
Al igual que podemos ir a la pantalla para realizar la prueba de Kruskal-Wallis de categorías de coches versus tractores. Nuevamente vamos a militar, no, no paramétricos, Kruskal-Wallis, datos, datos, un factor de etiquetas. Y aquí nos dice que el valor de P es igual a 0.542, 0.542, lo que quiere decir que es mayor a el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto tenemos pruebas suficientes para justificar el rechazo de la hipótesis nula. Así es que llegamos a la conclusión de que los datos disponibles proporcionan pruebas suficientes para asegurar que los automóviles más grandes son seguros. 10. Consumo de combustible de automóviles. A continuación se listan las cantidades de combustibles consumidas en carretera en millas por galón por tres categorías de automóviles. Del conjunto de datos 16 del apéndice B, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles consumen la misma cantidad mediana de combustible en carretera. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta el consumo de combustible en carretera. Aquí tenemos los datos de 4 cilindros, 6 y 8 cilindros, las muestras. Así que los datos proporcionados los podemos realizar en Minitab. Pues bien, ahora que lo vamos a resolver en Minitab, nos vamos a estadística, no paramétrico, Kruskal-Wallis, ingresamos los datos que con anterioridad se los hemos realizado. Aquí nos dice que el valor para P es de 0. Por lo tanto, como el valor de P es de 0, es inferior al nivel de significancia de 0.05, podemos justificar el rechazo de la hipótesis nula de la misma mediana. Así es que podemos aceptar la hipótesis alternativa que sugiere la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen diferentes consumos de combustibles medianos en carretera. Pasamos a 3.6, 3-6, correlación de rangos. Prueba para correlación de rangos. En los ejercicios 9 a 16 se utiliza el coeficiente de correlación de rangos para determinar si existe correlación de los dos variables. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Ejercicio 11. Clasificación de jueces en casos de conducción en estados de ebriedad. Se clasificó los jueces del condado de Bernalillo en Nuevo México según sus índices de condenas dictadas por conducción en estado de ebriedad y los índices de reincidencia de los sujetos, entiendo por reincidencia el arresto posterior por conducción en estado de ebriedad de una persona previamente acusada del mismo delito. A continuación se muestran los resultados para los jueces Gentry, Ashkin, Niemichi, Baca, Clinton, Gómez, Berner, Walton, Nakamura, Kavanaugh, Brown y Varela, según datos de Steve Flynn del
DWI Resource Center. Determine si existe una correlación en el índice de condenas y el índice de reincidencia. ¿Para qué los índices de condenas se relacionan con los índices de reincidencia? Pues bien, procederemos a realizarlo en Minitab. Pues bien, procederemos a realizarlo en Minitab. Nos vamos a estadística, estadística básica, estadística básica. Vamos a poner condenados y residentes. Condena y reincidencia. Vamos a utilizar el método Spearman-Rho para correlacionarlo. Y nos dice que el valor es de, bueno, menos 0.007 y el valor de P es de 0.983. Pasaremos al siguiente. Conjuntos de datos del apéndice B. En los ejercicios 17 y 18 utiliza los conjuntos de datos del apéndice B para hacer una prueba de correlación de rango con un nivel de significancia de 0.05. En el ejercicio 17, conteos de palabras de hombres y mujeres. Remítase al conjunto de datos 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidos de hombres y mujeres de las parejas incluidas en el conjunto de datos. Dichos conteos de palabras se listan en las primeras dos columnas del conjunto de datos 8. Pues bien, para realizar procedemos a hacerlo en Minitab. Pues bien, conjunto de datos del apéndice B en el ejercicio 17 utiliza los conjuntos de datos, ejercicio 17 conteos de palabras de hombres y mujeres. Pues bien, como ya lo dijimos, lo vamos a realizar en Minitab. Ingresamos, datos, estadística, estadística básica, correlación. Vamos a poner el cual nos da un valor de P del 0.089. Por lo tanto, el valor crítico para n es mayor que 30 y el nivel de significancia por sistema de la siguiente manera. Así que esta prueba es menor que el valor crítico, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula de no correlación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no existe una correlación entre los recuentos de palabras medidos de hombres y mujeres. Procederemos al uso de pruebas de rachas para aleatoriedad. En los ejercicios 5 a 10 se utiliza la prueba de rachas con un nivel de significancia de 0.05. Todos los datos se listan en orden por renglón. Ganadores del Oscar. A continuación se listan los géneros de los ganadores más jóvenes en las categorías de mejor actor y mejor actriz para un grupo de años consecutivos recientes. Parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se representan al azar. Pues bien, para realizar este ejercicio también iremos a Minitab. Vamos a datos. Codificación. Texto numérico.
Idiomas en usar, datos, M. Como conclusión, dado que el estadístico de prueba G es igual a 4, que es igual al valor crítico más bajo, es decir, 4, rechazamos la hipótesis nula de aleatoriedad. Tenemos pruebas suficientes para rechazar la afirmación de que los géneros de los ganadores más jóvenes parecen ocurrir al azar. Ejercicio 10. Temperaturas. A continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit cerca de la casa del autor durante días consecutivos, desde el 1 de septiembre de un año reciente, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B. La media de dichas temperaturas máximas es de 73.8 grados Fahrenheit. Realice una prueba de aleatoriedad por arriba y por debajo de la media. Pues bien, utilizando Minitab, pasaremos a realizar. Nos vamos a estadísticas, no paramétricos. Seleccionamos los datos que previamente ya teníamos ingresados en Minitab, lo cual nos da un valor de 0.010. Por lo tanto, no se encuentra entre los valores críticos que críticos rechazamos la hipótesis nula de aleatoriedad. No tenemos pruebas suficientes para aceptar la afirmación de que las altas temperaturas se producen al azar por encima y por debajo de la temperatura. Con esto cerramos la unidad 4 de estadística inferencial y de mi parte sería todo. Que pasen una buena noche.